La pérdida de la biodiversidad y el deterioro de los recursos naturales es en la actualidad preocupación de los gobiernos, la comunidad científica, los empresarios, organizaciones y comunidad en general. El fortalecimiento e impulso de las áreas naturales protegidas en nuestro país ha sido una de las estrategias del Gobierno de la República para la promoción de un crecimiento sustentable. Los arrecifes coralinos son ecosistemas submarinos que se caracterizan por su gran diversidad. Proporcionan refugio y alimento a cientos de especies marinas de caprichosas formas y colores que habitan esas estructuras construidas por las colonias de corales. Estos oasis submarinos atraen a más de 1 millón de turistas al año que visitan el destino para practicar el buceo libre o autónomo y recrearse en la observación de la naturaleza submarina. Para la conservación y operación del área natural protegida, se cuenta con un programa de manejo que define acciones, metas y objetivos a alcanzar y en el que participan activamente los 3 niveles de gobierno, los sectores académicos, empresariales y comunidad en general. Entre las estrategias ahí propuestas para disminuir la carga turística que reciben los arrecifes, se planeó la creación de hábitats artificiales que provean sitios alternativos para la práctica del buceo recreativo, como el hundimiento de barcos. Estudios de viabilidad e impacto ambiental, así como acciones de gestión y coordinación intersecretarial, fueron realizados para dar consecución al proyecto, que culmina exitosamente con el hundimiento del cañonero C-58 Anaya, barco tipo Dragaminas, propiedad de la Nación, que la Secretaría de Marina Armada de México, por orden del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, destina a la creación de un arrecife artificial en aguas del Caribe mexicano. El Cañonero, primero de los 5 barcos de la Armada de México que han sido asignados para servir de esta forma en las áreas naturales protegidas de Quintana Roo, fue preparado para tal propósito en la primera zona naval en Tampico, donde se realizó el desmantelamiento de máquinas y equipo de navegación. El 19 de mayo del 2000, el remolcador Cuculcán R-52, comandado por el capitán de fragata Comandante Monroy, zarpó del puerto de Tampico, llevando tras de sí al cañonero para trasladarlo a Quintana Roo. La travesía transcurrió sin novedad, llegando a la Bahía de Mujeres 3 días después, donde fue recibido por miembros del sector naval Mujeres. Una agradable sorpresa fue el regreso del cañonero a Isla Mujeres, lugar donde estuvo destacado el navío en los años 80, bajo la comandancia del capitán de navío, jefe de Grupo Comando, Cuerpo General Arturo David Lendeche Sofán, quien actualmente presta servicio en esta base. El director del Parque Marino, ingeniero Francisco Ursúa Guerrero, sus colaboradores, los biólogos Juan Carlos Huitrón Vaca y Miguel Ángel García Salgado, junto con el equipo técnico del Parque Marino Nacional, trabajaron intensamente durante los últimos meses en la preparación de documentos, concentración de apoyo y avíos necesarios, en el estudio, filmación y fotografía del sitio adecuado para el hundimiento, mismo que fue elegido por ser una zona libre de arrecifes naturales, donde el casco se asentaría en una cama de arena. Tan pronto arribó el barco, personal de la Armada de México y del Parque Marino Nacional Isla Mujeres, Cancún, Nizuc, iniciaron el acondicionamiento del mismo para futuras actividades de buceo en el Pecio. Con sopletes de oxígeno y acetileno, se cortaron placas de fierro para abrir accesos en las 3 cubiertas y en ambos costados del barco, facilitando así el paso de los buzos y permitir la entrada de luz. Se unieron los compartimentos para hacer posible, en forma planeada, el hundimiento. Se eliminaron cables y todo objeto que representase un riesgo para los buceadores. Se realizó una exhaustiva limpieza de posibles contaminantes en la sala de máquinas y en general para garantizar así la seguridad de los buzos y la preservación del ambiente marino.
Buzos de la Armada de México efectuaron la inspección del casco para verificar que las válvulas de fondo estuvieran libres de obstrucción y funcionaran con precisión al momento del hundimiento. El capitán Agustín Nieto Maínez, experto en salvataje, fue el encargado de coordinar a detalle la maniobra de sumersión del cañonero, previendo tiempos, acciones, requerimientos, posibles contratiempos y la ejecución de los trabajos en los que participaron más de 100 hombres. Dos días antes del hundimiento, todo estaba listo para la maniobra. Solo el mar se rizaba con vientos del sureste y quienes participábamos en el suceso pedíamos a Neptuno que nos acompañara con un tiempo favorable y diera así la bienvenida al cañonero. El barco fue visitado por fotógrafos, prensa local e internacional, miembros del Consejo Asesor del Parque Marino e iniciativa privada interesada en el avance del proyecto. A las 5 de la mañana del domingo 28 de mayo, remolcado por el Cuculcán, el navío realizó su última y quizá más corta travesía. De la Bahía de Mujeres fue llevado al Polígono 2 del Parque Marino Nacional, al punto determinado para su hundimiento en las coordenadas 210712.9 latitud norte y 864242.5 oeste, al sureste de Punta Cancún. Desde la noche anterior, se había iniciado el llenado de agua al interior de los tanques y ese día, 3 equipos de bombeo, uno a bordo del remolcador Cuculcán y 2 más desde las unidades marítimas del Parque Marino, concluían la operación de lastrado del barco hasta los 9 pies de calado en proa, considerando no rebasar el límite de sollados. Sujeto a 2 grandes anclas que transportó al sitio el capitán Vidal, el C-58 de 56 metros de eslora, 12 metros de altura y 600 toneladas de peso, se erguía silencioso y orgulloso sobre un mar en calma. Las embarcaciones de la Secretaría de Marina desplegaban una barrera de contención en las proximidades del punto de hundimiento, mientras que embarcaciones de resguardo marítimo de la Capitanía de Puerto Regional y unidades de vigilancia en las áreas naturales protegidas establecían la periferia de seguridad. Presenciaban el acto autoridades federales, estatales y municipales a bordo del buque insignia Sandralín. En el mismo barco hubo un suceso impresionante cuando le dieron un merecido reconocimiento al doctor Mario Lara por las horas y cariño dedicado a la conservación de los ecosistemas marinos. Los medios de comunicación, buzos y prestadores de servicios turísticos de Isla Mujeres y Cancún observaban el evento desde más de 25 embarcaciones particulares y de turismo. A las 11:15 horas, desde el buque insignia, se anunció el momento esperado. En representación del gobernador del estado, el secretario estatal de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ingeniero Víctor Alcérreca Sánchez, transmitió por radio a todas las embarcaciones presentes un breve discurso que selló con el mensaje "que sea bien recibido" y disparó una bengala, señal convenida para dar curso al hundimiento. El cielo nublado impidió ver la señal luminosa. Por radio, el contraalmirante, Cuerpo General, diplomado del Estado Mayor, Carlos Angulo Jiménez, comandante del sector naval Mujeres, confirmó autorización para hundir el C-58 Anaya. Los capitanes Lendeche y Nieto, a cargo de la operación, ordenaron abrir las válvulas de fondo del cañonero. Después, bajaron a la sentina a revisar el flujo y la velocidad del agua que entraba, y salieron sin prisa. El capitán Lendeche fue el último en abandonar el barco. Durante 43 minutos de expectativa, los observadores estuvieron atentos al hundimiento casi imperceptible. Al alcanzar el agua las lumbreras de la borda, la velocidad del suceso se precipitó.
Fue cuestión de un par de minutos mirar al cañonero 58 escorar sobre su banda de estribor y escuchar, con patria emoción, la sirena del Cuculcán. Que despedía con gala y honor al guerrero, mientras éste se sumergía, dejando en blanca espuma su último aliento. El buzo y fotógrafo Beto Frisione habría deseado sumergirse junto con el cañonero y filmar su descenso. Sin embargo, se optó por extremar las medidas de seguridad y evitar cualquier riesgo. Minutos después del hundimiento, descendía con los primeros buzos pertenecientes a la Armada de México y al Parque Marino Nacional a inspeccionar la posición del pecio y realizar las filmaciones que se transmitirían esa misma noche por los medios electrónicos. El barco se había enderezado en la caída y el casco descansaba en la forma planeada, perpendicular al fondo de la arena que lo recibió. La posibilidad de contar con un laboratorio submarino que permita la observación desde su inicio de los procesos de colonización y evolución de un hábitat marino que nace a partir de una estructura artificial y que con los años podrá constituir un arrecife es un sueño acariciado por los amantes de la naturaleza submarina. Ahí, a 25 metros de profundidad, está el cañonero, cumpliendo su misión de transformarse poco a poco, vistiéndose de alfombras vivas en el refugio de inquietos y coloridos habitantes. Hoy, un barco creado para la guerra da batalla por la conservación de un patrimonio nacional, por la salvaguarda de nuestra biodiversidad. El largo viaje desde las tierras del centro había culminado. La gran serpiente emplumada, el poderoso Cuculcán, por fin había llegado a su destino y vio que la tierra era propicia y escuchó los sonidos de la vida y vibró con la fuerza del Mayab.
42 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tecó, a 2 kilómetros al sur del poblado de Telchaquillo, se encuentra la hermosa ciudad amurallada de Mayapán, el Pendón de los Mayas. Esta ciudad prehispánica fue fundada en la segunda mitad del siglo XIII, siendo el centro más importante de la civilización maya durante el período postclásico, es decir, hasta poco antes de la llegada de los españoles. La zona donde se ubica Mayapán se encuentra precisamente en uno de los anillos del llamado cráter de Chicxulub, que se formó con el impacto del aerolito o cometa que cayó hace aproximadamente 60 millones de años. La extensión de esta ciudad prehispánica abarca un área de 4.2 kilómetros cuadrados y posee cerca de 4.000 estructuras. En la parte central de Mayapán se encuentran ubicados los edificios cívico-administrativos y religiosos, así como las residencias de la clase gobernante. Esta área del sitio se halla circundada por una muralla, alrededor de la cual siempre se ha pensado que vivió el común de la población. Aunque las crónicas nativas indígenas indican que Mayapán formó junto con Uxmal y Chichén Itzá una triple alianza, las excavaciones arqueológicas indican claramente que las épocas en las que estos sitios florecieron son anteriores a Mayapán. Hacia la segunda mitad del siglo XV, finalmente se cierra el ciclo de vida de esta antigua ciudad maya. Estalla una rebelión en contra de la familia gobernante, los Cocomes, y la ciudad amurallada es saqueada, destruida y abandonada. Mayapán entonces permaneció en silencio y oculta bajo los brazos protectores del tiempo. Hasta que en 1560, Fray Diego de Landa nos ofrece un relato de cómo fue fundado el Pendón de los Mayas por el misterioso Kukulcán. Sin embargo, siglos más tarde, a finales de 1841, John Stephens y Frederick Catherwood son los verdaderos responsables de mostrar al mundo las maravillas de esta gran ciudad. Desde entonces y hasta la fecha, muchos han sido los exploradores, viajeros, investigadores e instituciones interesados en el estudio de Mayapán. Hoy en día podemos admirar los resultados de tan intensa tarea. Los coloridos murales, que nos muestran escenas guerreras o ceremoniales, son fuente invaluable de información, así como los impresionantes estucos, los imponentes mascarones del dios Chac o la infinidad de piezas encontradas durante las excavaciones, nos hablan de sus costumbres, de sus rituales y de sus creencias. En cuanto a la arquitectura, es evidente la fuerte influencia que tuvo Chichén Itzá. El edificio principal de Mayapán, conocido como el Castillo de Kukulcán, es una imitación a menor escala del Castillo de Chichén Itzá. Hoy en día las investigaciones aún continúan. Desde 1996 hasta febrero del 99, el Centro INAH Yucatán ha realizado 3 temporadas de campo del llamado Proyecto Arqueológico Mayapán. Parte importante de estas investigaciones ha sido el estudio de los cenotes. Durante la temporada de campo de 1997, se llevó a cabo el registro de 45 cenotes ubicados dentro de la zona amurallada de la ciudad. Al parecer, los cenotes fueron puntos clave en la ubicación de los edificios principales. En base a los estudios realizados, se logró clasificar a los cenotes según su función. Existen los cenotes utilizados con fines ceremoniales o rituales. Los cenotes para el abastecimiento del agua para uso doméstico. Los utilizados como fuentes de recursos minerales. Y aquellos usados como basureros rituales o para colecta de aguas sagradas. Es importante señalar que ninguno de los cuerpos de agua de los cenotes explorados en Mayapán intramuros
fue utilizado como área de enterramiento colectivo, como es el caso del cenote San José, conocido como el cenote de las Calaveras, ubicado en las afueras de la muralla, a unos 165 metros al sur. El cenote de San José es distinto porque en él se encuentra un gran número de restos óseos humanos que nos hacen un poquito pensar en los orígenes o en los problemas que hubieron en Mayapán durante el periodo posclásico. El cenote fue descubierto la temporada pasada, o sea, el año pasado, y se dejó precisamente por la problemática que presentaba tanto su acceso como el tender la metodología para el trabajo en el interior, se dejó para empezar a trabajar en esta temporada y ya llevamos 2 meses trabajando para dejar bien la cuadrícula y poder retirar las muestras de los restos que ahí se encuentran. El cenote de las Calaveras es un impresionante pozo con brocal de mampostería que mide aproximadamente 14 metros de largo por 10 de ancho. El acceso a él es toda una hazaña, ya que hay que entrar por una estrechísima abertura, por la que además atraviesan 2 tubos para la extracción de agua, y después descender en un tiro libre de aproximadamente 10 metros que lleva a una pequeña isleta. El interior es todo un paisaje en el que se pueden observar juegos de estalagmitas y estalactitas. Caso muy especial, ya que son escasas en los cenotes previamente explorados. La profundidad del cenote de las Calaveras varía entre los 13 centímetros y los 14 metros. Existen 3 espacios en el área húmeda donde fueron encontrados restos óseos: el sector noreste y el sureste de aguas no profundas, y en el cuerpo de agua principal, donde se encontraron grandes cantidades de osamentas humanas depositadas sin un orden anatómico aparente. La metodología utilizada para trabajar en el cenote fue la misma que se utiliza para llevar a cabo cualquier excavación arqueológica en superficie. La diferencia estriba en que para este caso se requiere saber las técnicas de buceo, contar con los implementos adecuados para trabajar bajo el agua, utilizar equipo especializado como tanques dobles, reguladores extras, líneas de vida, lámparas suficientes y, sobre todo, haber tomado los cursos de buceo en cavernas indispensable para este tipo de exploraciones. La metodología e ingenio para trabajar en estas condiciones fue encargada a Sergio Grosjean en el agua y a Georgina Delgado en superficie. Se trabajó utilizando el sistema de cuadrícula alfanumérica, estableciendo cuadros de 2 por 2 metros, abarcando de las letras A a la J sobre el eje norte-sur y los números del 1 al 20 sobre el eje este-oeste. La colecta de muestras óseas se tomó con guantes quirúrgicos y fue depositada en bolsas plásticas con su propia agua, ya que se pretendía realizar un análisis de ADN. La muestra recolectada nos permitió identificar a 21 individuos, 11 masculinos, 7 femeninos, un adolescente y 2 sin identificar. Al parecer no hay niños. Se pudo detectar que sus edades fluctuaban entre los 10 y los 60 años y que sus estaturas eran de 1,60 para los varones y de 1,50 para las mujeres. La mayoría de los cráneos encontrados presentan deformaciones. Esto es usual en estas regiones, ya que los mayas consideraban las deformaciones como algo sumamente estético. Los resultados de los análisis han sacado a la luz una serie de enfermedades que padecieron los hombres de aquellas épocas, mostrando que sufrían de grandes carencias nutricionales, parasitosis, estrés durante la infancia y que en general tenían un estilo de vida muy demandante y con muchas carencias. Los resultados también mostraron un caso de sífilis terciaria. Este dato es de suma importancia, ya que es el único caso documentado en todo el estado de Yucatán.
Como conclusión preliminar, se puede sostener que los restos óseos encontrados en el cenote de las Calaveras corresponden a mayas prehispánicos y de la época del contacto con los españoles que habitaban en las afueras de la muralla. Para ellos era de suma importancia conservar su linaje, y eso los hizo diferentes de los habitantes del interior de la muralla. Esperemos que en un futuro cercano, estas magníficas fuentes de información como son los cenotes, nos revelen más de nuestro pasado y nos permitan comprender la riqueza de nuestra historia. Así como el cenote de las Calaveras nos ha develado sus más profundos secretos, aún existen grandes misterios ocultos bajo las silenciosas aguas subterráneas del estado de Yucatán. Esto se tiene que hacer, pero si no se hace ahora, se hace mañana. Los dos intentos serían Los mañana. dos intentos mañana, empezando antes. La vida comenzó en un mundo acuático. Nuestro pasado evolutivo dio sus primeros pasos en el océano, hasta llevarnos a nuestro estado actual como seres humanos. Nuestra especie podría aún estar habitando los mares si no nos hubiéramos atrevido a salir y dominar la superficie terrestre. La ambición humana nos ha permitido romper constantemente con nuestras propias barreras y con determinación hemos incursionado exitosamente a un nivel galáctico, dejando de lado el conocimiento de un mundo más cercano, el océano. Pipín Ferreras y Audrey Mestre, ambos campeones mundiales del buceo libre, nos invitan a una travesía submarina para descubrir a su lado nuestro pasado acuático que habita en las profundidades. Insertado en nuestro código genético, existe una vaga memoria de este pasado. Pipín Ferreras ha logrado conectarse con esta memoria